Saludos mis amigos, mis hermanos y pastores que están en este momento presente para poder crecer en las cosas de Dios. Yo soy Jeffrey Bush y estoy muy agradecido por la oportunidad de poder participar en esta conferencia. Hoy me toca en la primera lección de hablar sobre la plantación de iglesias. ¿Cómo podemos tener una visión de plantar más iglesias? Estoy convencido que cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que ha aceptado al Señor, que cada hijo de Dios tiene un deseo de servir al Señor. Solo le falta saber el por qué y cómo. O sea, el momento que uno acepta al Señor, tiene un deseo. O sea, Dios lo ha puesto el deseo. O sea, según la Biblia, la persona que acepta al Señor viene de ser nueva criatura, ¿no es cierto? Ya que es nueva criatura, tiene un nuevo amo, un nuevo Señor. O sea, Dios, ¿no es cierto? Tiene un nuevo destino, el cielo. Tiene un nuevo amor, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Tiene una nueva canción en el corazón, como dice el libro de Salmos. O sea, el momento que uno acepta al Señor, ya tiene un nuevo deseo. Entonces, desea servir al Señor. Pero muchos no lo hacen porque no saben por qué y no saben cómo. Sabemos por qué uno debe servir al Señor, pero creo que en el mismo aspecto, o sea, en la misma línea de pensar, creo que viene lo mismo con plantar más iglesias. ¿Por qué no estamos plantando más iglesias? ¿Por qué? O sea, hay tanta necesidad. ¿Por qué no lo hacemos? Creo que tenemos el deseo, pero muchos no lo están haciendo porque no saben por qué deben hacerlo y cómo hacerlo. Y en este tiempo que tenemos juntos, vamos a hablar dividir la lección en dos partes. ¿Por qué debemos comenzar a plantar más iglesias y cómo lo podemos realizar? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces vamos arrancando con la primera parte, la primera sección acá. ¿Por qué debemos plantar más iglesias? ¿Por qué hay una necesidad de plantar más iglesias? La gran comisión, ya sabemos, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, aún Juan 20, 21 y Hechos 1, verso 8. La gran comisión fue las últimas palabras que el Señor Jesús nos dio cuando ascendió al cielo. La gran comisión lo podemos dividir en dos partes, evangelismo y discipulado. O sea, alcanzando a los no creyentes y enseñando a los sí creyentes. Cada cristiano debe testificar, evangelizar, ya sabemos esto, pero necesita una iglesia para poder cumplir con el discipulado. ¿Te acordás que dice en Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado? ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, necesitamos una iglesia. Entonces, vamos a hablar de la misma iglesia. ¿Por qué hay una necesidad de plantar más iglesias? Si la gran comisión podemos dividir en dos partes, el evangelismo y el discipulado, tenemos que entender bien lo que es una iglesia y por qué necesitamos más iglesias. La iglesia, arrancando lo más básico, lo que ustedes ya saben, la iglesia es donde pagamos los diezmos, ¿no es cierto? Malaquías 3, versos 8 y 10 dice, traer los diezmos al alfolí, ¿no es cierto? O sea, la iglesia es donde pagamos los diezmos, la iglesia es donde ejercitamos nuestros dones. 1 Corintios 12 nos habla entonces de los talentos, los dones que Dios nos ha dado. Es la iglesia donde ejercitamos nuestros dones. La iglesia es donde practicamos el ministerio uno al otro. O sea, si buscamos en la Biblia habla de amar los unos a los otros, servíos los unos a los otros, ayudaos los unos, exhortaos, amaos, animaos, etc., ¿no? O sea, habla de tanto unos a otros, donde podemos poner en práctica y aún practicar los unos a los otros en la misma iglesia. La iglesia es quien tiene la autoridad para bautizar. La iglesia es quien tiene la autoridad para disciplinar a un hermano que está en pecado. Mateo 18 nos pone bien claro cómo es la disciplina. La iglesia es quien tiene la autoridad para ejercer la cena del Señor. O sea, hay dos ordenanzas, ¿no? El bautismo y la cena del Señor. 1 Corintios 11 habla que cuando os reunís como iglesia, y después habla entonces la cena del Señor. Es la iglesia donde tenemos la cena del Señor. Es la iglesia que debe ser un faro en la ciudad, un refugio para los que están en necesidad. Es la iglesia que necesita las cosas de Dios. O sea, cada ciudad necesita una iglesia. Es la iglesia que tiene, que Dios ha puesto un pastor, un diácono. 1 Timoteo 3, Tito 1, o sea, varios pasajes hablan del diácono y del pastor.
Si no hay una iglesia, ¿para qué necesitamos un pastor, no? O sea, el pastor debe pastorear sobre algo. ¿Sobre qué? La misma iglesia. La iglesia, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, es la columna y baluarte de la verdad. Es el sitio con la sana doctrina, ¿no es cierto? Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 1, Él es cabeza de la misma iglesia. La iglesia es el lugar de donde van a salir los nuevos pastores, misioneros, obreros. Es capítulo 13. La iglesia es la casa de Dios, la casa de oración, podemos decir, ¿no es cierto? Así dice la Biblia. Es la iglesia, la casa de Dios, donde cantamos canciones a nuestro Dios, donde estamos con nosotros hermanos, hijos de Dios. Es donde leemos la palabra de Dios y donde escuchamos y aprendemos del siervo de Dios. La iglesia es importantísimo. Yo sé que cada creyente debe leer la Biblia en su casa, pero necesitamos una iglesia. Por esto dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, de no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, habla de la importancia de la misma iglesia. La iglesia es muy importante. La iglesia está para tu instrucción. O sea, podemos decir la misma sana doctrina, ¿no es cierto? La iglesia está para tu protección. ¿Qué es tu protección? O sea, la iglesia, protección de Satanás, del mundo, de los falsos profetas, del pecado. La iglesia como paraguas, ¿no es cierto? De la influencia de la sociedad, la influencia maligna. La iglesia sirve como paraguas. Entonces necesitamos la iglesia para tu instrucción, para tu protección, para tu corrección. Lo que está mal, o sea, la iglesia, Dios habla de la misma disciplina en la misma iglesia, Mateo 18. En Hebreos capítulo 13 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas, como quienes que han de dar cuenta. La iglesia está para tu corrección, la iglesia está para tu participación. O sea, donde usar los talentos, los dones que Dios nos ha dado. No somos salvos para sentarnos en un banquito, somos salvos para servir al Señor, ¿no es cierto? O sea, la misma iglesia. La iglesia es el centro ya estamos hablando el por qué nada más. O sea, debemos plantar iglesias, pero ¿por qué? Tenemos que entender lo que es la iglesia. La iglesia es el centro de evangelización. O sea, Dios nos ha dado, somos un faro, ¿no es cierto? En nuestra ciudad, en nuestra comunidad, somos una luz que debe brillar, ¿no es cierto? Segundo de Corintios capítulo 5 habla que somos embajadores para el Señor. Hechos capítulo 1, somos testigos para Él. La iglesia tiene la semilla, ¿no es cierto? El evangelio. Somos la iglesia como el granero, el lugar, el sitio donde agarramos la semilla para tirarlo, para esparcirlo a todas partes. La iglesia es o sea, con la ayuda del Espíritu Santo acompañándonos. La iglesia tiene la meta, o sea, va cambiando, va a haber cambiado los injustos a ser justos, los impuros a ser puros, los no creyentes a ser creyentes, los hijos de este mundo a ser hijos de Dios. La iglesia es el centro de evangelismo mundial. Entonces la iglesia es centro de evangelización, pero también es centro de preparación. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, ustedes ya saben, dice que Dios ha dado a la iglesia profetas, pastores, maestros, etc. Ha dado líderes espirituales. ¿Por qué? Para enseñar a los hermanos. ¿Para qué? Para que puedan aún edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia sirve, o sea, existe como centro de preparación. Como soldados del Señor, de la cruz, el centro de preparación. ¿Sabe qué? ¿Dónde van a salir los futuros misioneros y pastores, profesores de escuela dominical, ganadores de almas, los jóvenes entregados al Señor, los creyentes preparados para el servicio al Señor? ¿De dónde van a salir? De la misma iglesia. La iglesia es el centro de preparación. Entonces, centro de evangelización, centro de preparación, pero también centro de involucración. En Hebreos capítulo 10, ustedes ya saben lo que dice. Pero Dios tiene su cuerpo, o sea, la misma iglesia. Como miembros de la iglesia, cada uno siendo miembro, debe hacer su parte. Si no, la iglesia no funciona. O sea, como miembro del cuerpo, o sea, si el dedo no funciona, si los ojos no funcionan, entonces el cuerpo no funciona bien. Necesita de cada miembro del cuerpo. O sea, la iglesia también. ¿Sabe que la iglesia existe como centro de involucración? Cada uno haciendo su parte. La iglesia, o sea, cada creyente, o sea,
cada ministro un miembro, ¿no es cierto? Ya sabemos, no somos salvos para sentarnos, somos salvos para servir al Señor. Date cuenta que Dios habla muchísimo de la iglesia. Uno dice, la iglesia es todos, o sea, cuando de todas las veces que la Biblia menciona la palabra iglesia, está hablando de la iglesia de Efeso, de Corinto, de Tesalónica, de Filipos, o sea, la iglesia, Dios habla en la Biblia de la misma iglesia. Y la iglesia es el lugar. Involúcrate en la misma iglesia. Los hermanos se deben involucrar en la iglesia, de ser fiel, de dar, de orar, de enseñar, de invitar, de restaurar, de servir, de ayudar, etc. Iglesia existe como el centro de involucración. Pero vamos a pasar un poco más adelante. Ya sabemos, ustedes ya saben, sé que estoy diciendo cosas de lo cuales ya ustedes ya saben. O sea, ¿por qué debemos comenzar más iglesias? Ya sabemos. Entonces, ¿cómo podemos comenzar más iglesias? Ya entendemos el por qué, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, vamos a hablar de cómo podemos comenzar más iglesias. Lo dividí en 4 partes, en 4 secciones, rapidísimo. ¿Cómo podemos comenzar más iglesias? 1. Entender el orden para comenzar más iglesias. Entender el mismo orden. O sea, el obrero es más importante que el mismo local. A veces pensamos que solo necesitamos dinero, solo necesitamos un local. Pero escúchame, querido, cuando hablamos del orden de comenzar una iglesia, tenemos que entender que el obrero es más importante que el local o aún el mismo dinero. El líder adecuado puede comenzar una obra con local, sin local. Encontrará la forma de comenzar una iglesia, de comenzar un estudio bíblico. O sea, que sea en el patio de una casa, o sea, una iglesia comenzamos en el patio de una casa porque no tuvimos local. O sea, la sala de una casa, o el mismo parque. He visto iglesias que se reúnen en el parque. Obviamente mejor el local. Pero lo que quiero decir con el obrero, después, o sea, el orden correcto, el obrero es más importante que el local. Porque uno puede tener el local, pero si no tiene el líder, el pastor, uno que va a guiar, entonces no tiene una iglesia. ¿Sabe qué? Pastor, les hago una pregunta. No se molesten, pero escúchame. Les hago una pregunta. ¿Qué están haciendo para levantar obreros nuevos en sus iglesias? Pastores que están escuchando, amigos que están escuchando, ¿qué están haciendo para levantar obreros nuevos en la iglesia? ¿Estás orando que Dios te dé obreros? Según el libro de Santiago, capítulo 4, verso 2, dice la Biblia que no tenemos porque no pedimos. Es una lástima, muchas veces, ya sé, mira, no estoy apuntando los dedos a nadie. Dios sabe que tengo suficientes problemas en mi propia vida. Ni soy la persona adecuada para enseñar acá. Pero sabe que muchas veces no tenemos porque simplemente no pedimos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y pediste a Dios, Dios, dame una persona que tendrá ganas de comenzar una iglesia? ¿Sabe qué? Predica con propósito, con la intención de ver almas salvadas, creyentes maduros, obreros llamados al ministerio de Dios. Predica con intención, con propósito. ¿Sabe qué? Si vamos a comenzar más iglesias, plantar más iglesias, 1, necesitamos el orden de comenzar iglesias. Entonces el orden el obrero es más importante que el dinero o el local. Pero número 2, el miedo de comenzar nuevas iglesias. El miedo de plantar iglesias. ¿Qué miedo? O sea, vamos a ser honestos. Comenzar una nueva iglesia, ¿sabe qué? Significa que capaz perderemos a nuestros mejores obreros. Perderemos a personas que diezman, que ayudan, que trabajan, que son fieles. O sea, ¿sabe qué? Esto trae un poco de miedo. Pero no te olvides, querido, que la forma en que Dios obra, la forma en que Dios hace las cosas, es el opuesto de lo que hacemos nosotros. O sea, el opuesto de lo que pensamos. Por ejemplo, el vivir, decimos, quiero vivir. Y el Señor dice, ¿quieres vivir? Entonces hay que morir. Señor, quiero ser el líder. Y Él dice, ¿sí? Entonces, primeramente hay que ser el siervo. Señor, quiero recibir, dame $1 millón. Dice, para recibir tenemos que dar. O sea, todo es el opuesto en la economía de Dios, o sea, en el mundo de Dios. O sea, el opuesto. Permíteme darte otro ejemplo. Los papás que quieren mejor para sus hijos, ¿qué tienen que hacer?
O sea, obviamente el papá, entonces, mamá, los papás quieren lo mejor para sus hijos, pero muchas veces estamos tentados de guardar a nuestros hijos, de tenerlos bien cerca. Hijo, acá tengo el terreno, viví entonces ahí a mi lado, trabajá acá, entonces en la zona, ahí vas a tener todo. Pero ¿sabe qué? Lo mejor que los papás pueden hacer para sus hijos es soltarlos. En otras palabras, los papás que quieren ver a sus hijos avanzar, crecer, madurar y aún salir para casarse, tienen que soltar a sus hijos. Ya hace poco mi hija mayor se casó con un gusano. No, o sea, se casó. Me alegro por ello, pero voy a ser honesto. O sea, a veces pienso que nadie puede tratar a mi hijo, a mi hija, como lo pueda tratar yo. O sea, nadie puede, nadie sabe cómo sé yo. O sea, pero ¿sabe qué, querido? Si queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que soltarlos. Mira, y sucede lo mismo con la iglesia. Si queremos lo mejor para nuestras iglesias, piénselo. ¿Te acordás lo que sucedió en el libro de Hechos? La iglesia de Antioquía. Dios ha dado un mandato. Dios ha dado el mandato de la Gran Comisión la quinta vez en Hechos capítulo 1, verso 8, que salgan, que sean testigos en toda parte, o sea, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último, el fin de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén, porque ahí en Antioquía, ahí estaban sus amigos, ahí estaba la mejor comida, ahí estaban sus familiares, ahí estaba todo lo que conocía. Pero yo le había dicho que salgan de ahí, que vayan, que sean testigos en todas partes. Hechos 1, verso 8, Dios le decía que salgan a todas partes. Ellos se quedaron en Hechos 8, verso 1, o sea, cambiándolo los números. Hechos 1, 8, Hechos 8, 1, discúlpeme. Y ahora entonces salgan por todas partes. Dios trajo problemas, tribulación a la iglesia. Ahora salen por todas partes predicando el evangelio. O sea, Dios iba a hacer su parte, o Dios iba a hacer su obra en cualquier forma. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen que aprender en la manera difícil. ¿Sabe qué? Dios ha dado. Mira, iglesia, ¿sabe qué, pastores? Hay un miedo. Y si sale, ¿qué pasa? O sea, ellos diezman, ellos abren la puerta de la iglesia, ellos prenden las luces, ellos, o sea, testifican, ellos, Pero ¿sabe qué? El propósito de Dios para la iglesia no es para guardar en secreto el evangelio. Es para esparcir el evangelio. Queridos hermanos, tenemos que confiar que Dios traerá a nuevas personas a la iglesia, a nuevos obreros a la iglesia. Entonces necesitamos soltar los mejores para comenzar nuevas iglesias. No van a salir todos. No piense que, bueno, ahora entonces van a salir todos de mi iglesia. No. O sea, no van a salir todos. Pero tenemos que estar dispuestos, si Dios los llama, estamos dispuestos a entregarlo al Señor. Señor, haz tu obra en sus vidas, Señor. Ya tienen mi permiso, Señor, que pueden hacer lo que quieran. Entonces, vamos a entender. Primera sección, primera parte, ¿por qué debemos comenzar más iglesias? Ya vimos. Segunda parte, segunda sección, ¿cómo lo podemos hacer? Uno, tenemos que entender el orden. El orden que Dios dice, el obrero es más importante que el dinero, el local, o sea, las cosas así. Pero no simplemente así. Entonces tenemos que poner el orden, pero también tenemos que entender, hay que soltarlos porque hay miedo. Pero déjame darte entonces las finanzas de una nueva iglesia. Uno dice, ahí queremos llegar, pastor. Las finanzas de la nueva iglesia. Para comenzar una nueva iglesia, ¿sabe qué? La iglesia, te voy a dar opciones nada más, ideas nada más. Mira, yo no tengo la respuesta, querido, ni sé por qué me han invitado para compartir. Simplemente voy a dar ideas. Ustedes pueden agarrar las ideas y decir, bueno, lo voy a cambiar un poco, pero así lo puedo usar. Bien, me alegro. Si nada más te entrego una idea, sirve este propósito. Entonces, para comenzar una nueva iglesia, obviamente necesita dinero. Del orden, lo que te decía, es hay que tener el obrero antes del dinero. Pero obviamente se necesita el dinero para pagar el salario, para comprar, pagar el alquiler del local, etc. Entonces, vamos a hablar de las finanzas. La iglesia enviadora que comienza una nueva iglesia puede apoyar económicamente a la iglesia por un año. O sea, llegando a la iglesia diciendo, esto va a ser
una iglesia hija de nuestra iglesia. Entonces se puede apoyar. Por una parte, entiendo obviamente, no somos una iglesia de millonarios, pero puede ayudar económicamente por un tiempo. Se puede pedir a otras iglesias que apoyen al nuevo pastor por 2 años. Capaz una red de iglesias que tienen la misma creencia, que tienen la misma visión de comenzar nuevas iglesias. Cada uno puede decir, ¿sabe qué? Si un muchacho va de tu iglesia, le vamos a apoyar una parte, una cantidad, para que pueda salir bien. Con esta iglesia, con 10 iglesias, tiene un buen apoyo, por lo menos para comenzar. Entonces, hay otra idea. El pastor, he escuchado de algunos que la iglesia apoya a la persona. Una de nuestras, cuando plantamos una iglesia, apoyamos, el muchacho era el pastor de jóvenes en nuestra iglesia. Le seguimos pagando su salario por 1 año para que pueda salir y aún trabajar en la iglesia sin tener que trabajar mucho. Le apoyamos, era una parte nada más, pero le apoyamos como si fuera, seguía siendo el pastor de jóvenes en nuestra iglesia. Otros pastores usan sus ahorros que tenía para comenzar hasta que la iglesia tenga algo. Otros pastores salían y trabajaban entonces al par de pastorear la iglesia. Capaz hay otras formas de tener sostén económica en línea, etc. Pero la verdad es que esto es lo que quiero decir. Todo lo que vale algo, cuesta algo. No me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24, ¿te acordás del pasaje? En 2 de Samuel 24, 24, David, por su pecado, Dios estaba enviando los ángeles, tribulación a toda la tierra. Entonces David los ve, habla a Dios, ora, y Dios dice, entonces pone un altar. David sube ahí y dice, permíteme a poner un altar y sacrificar delante de Dios. El hombre, no me acuerdo exactamente el nombre en este momento, pero según Samuel 24, ustedes lo pueden buscar. Y ahí entonces dice, subió ahí David entonces para edificar el altar. Y dice el hombre, el dueño del terreno ahí, dice, pero rey David, ¿qué quiere usted? Dice, voy a edificar un altar acá para que Dios lo reciba. Dice, pero rey, acá está el terreno todo suyo, acá está el becerro, acá está el cordero entonces para ofrecer, acá está las piedras, la madera para quemar, para construir, todo lo que usted necesita, rey, a tu mano es. Y David dice, no ofreceré nada a mi Dios lo que no me cuesta. ¿Qué? Pero principio, ¿no? O sea, todo lo que ofrecemos a Dios va a costar algo. Entonces, lo que quiero decir, si algo es gratis, no vale tanto. Aprendí esto como chico. Mi papá decía, hijo, si es gratis, no lo vas a valorar tanto. O sea, si es gratis, no vale tanto. Mira, y comenzó una nueva iglesia. Capaz cuesta a la iglesia, capaz cuesta a la persona, el nuevo pastor, capaz cuesta a otras iglesias que le está apoyando, pero cuesta algo, querido. El apóstol Pablo, cuando él estaba hablando del sostén pastoral, en 1 Corintios capítulo 9, verso 10, él dice, con esperanza debe arar el que ara, y trilla con esperanza de recibir del fruto. O sea, en otras palabras, entonces uno trabaja para llegar a tener. Entonces, no es mala idea, quiero que me entiendan, no es algo carnal, aún él decía entonces que Dios lo ordenó, que los que anuncian el evangelio viven del evangelio. Él dice entonces, el que ara con esperanza, o sea, busca un muchacho, un pastor. Les he dicho a los pastores en Argentina, ¿sabe qué? No hay nada mal con trabajar, pero al mismo tiempo, ¿sabe qué? Más personas que buscas y más personas que diezman, entonces obviamente sube tu salario. Con 10 personas, 10 familias que diezman, equivale un salario de un pastor. Ahora, obviamente, entonces uno dice, sí, pero tenemos que pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Yo entiendo esto. Pero, ¿saben? Entonces, vamos a decir con 50, 60 personas, porque tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos unos solteros y unos casados. O sea, con 60 personas, capaz ya tenemos 20 parejas, vamos a decir. O sea, con varias personas diezmando, podemos pagar un salario, capaz no lo mejor, pero un salario al pastor y aún pagarle el alquiler.
O sea, simplemente lo que quiere decir es que podemos, o sea, el Señor lo ordenó. O sea, con trabajo se puede. Entonces, ¿por qué debemos comenzar más iglesias? Ya lo vimos. ¿Cómo lo podemos hacer? El orden correcto. El obrero antes de el dinero. Pero después, entonces, ya sabemos aún las mismas finanzas. O sea, la finanza es importante. Pero aún el mismo miedo, o sea, de saber que Dios Dios puede proveer, Dios nos va a ayudar. Permíteme darte el cuarto y último. O sea, el cuarto y último, los beneficios. ¿Qué son los beneficios de plantar una nueva iglesia? ¿Sabe que hay perdidos que no conocen a Cristo? Y nunca conocerán al Señor si alguien no les predica. No dice Romanos capítulo 10, verso 13. Cualquier persona puede ser salvo, pero dice 14 y 15. Mira, alguien les tiene que predicar. Entonces alguien tiene que hablarle. Cada ciudad necesita de una iglesia. Una iglesia es como un faro en lo cual los barcos ahí en el mar, los barcos pueden ver seguridad de lejos y decir, ahí está. Ahí entonces me ayuda apuntando en la dirección adecuada. La iglesia puede ayudar a las familias. O sea, ¿cómo necesitamos una iglesia? Entonces déjame darte una razón. O sea, cuando comenzamos una iglesia, estamos extendiendo nuestro alcance. Extendiendo nuestro alcance para testificar. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios 15, verso 34? Dice, algunos no conocen a nuestro Dios. Para vuestra vergüenza lo digo. O sea, el apóstol Pablo está hablando con la misma iglesia, la iglesia local, la iglesia de Corinto. Dice, mira, algunos no conocen al Señor. A vuestra vergüenza lo digo. Mira, hay personas en mi barrio, hay personas entonces en mi comunidad que necesitan al Señor. Es mi responsabilidad. Comenzamos una iglesia porque, vamos a ser honestos, si uno va a tu iglesia, entonces a 3, 4 cuadras de tu iglesia, pregunta a la persona que vive ahí, entonces, ¿ha escuchado de la iglesia bautista El Faro, la iglesia bautista La Fe o lo que sea? Entonces dice, no, nunca lo escuché. ¿Sabe que a 10, a 20 cuadras jamás lo ha escuchado? Entonces, plantando una nueva iglesia, ayuda con nuestro alcance, extendiendo a nuestro alcance. Pero dos, cuando comenzamos una nueva iglesia, estamos dando lugar para más obreros que pueden servir al Señor. Me acuerdo cuando comenzamos la tercera iglesia Bautista Esperanza, salió uno de mis muy buenos amigos, el pastor Hugo Martínez. Él es pastor de jóvenes en aquel momento y estaba trabajando y cómo Dios lo estaba usando. Muy pocas personas, he visto muy pocas personas con el talento de cantar y aún liderar a jóvenes como tiene él. O sea, muy bueno. Estaba haciendo muy buen trabajo. Dios abrió la puerta para comenzar una nueva iglesia con varias familias que asistían entonces a la iglesia bautista El Faro. Entonces Hugo sentía en su corazón que Dios lo estaba guiando. Entonces fue por ahí, comenzó la iglesia. Y ¿sabe qué? A mí me asustó. Te voy a ser honesto, me asustó. Digo, Señor, pero este muchacho sabe cantar. Este muchacho sí canta bien. Este muchacho ya entonces lidera bien a los jóvenes. ¿Quién puede tomar su lugar? Su familia está apoyando a la iglesia, diezmando a la iglesia. Encima está llevando a unas familias con él. Señor, esto va a ser difícil. O sea, a mí me daba miedo. Pero salí de ahí y ¿sabe qué, querido? Mira, yo no sé cómo. O sea, las familias que salían de ahí empezaban a diezmar en la nueva iglesia. Nosotros le ayudamos a él y él empezaba. ¿Y sabe qué? Dios empezó a levantar nuevos obreros para tomar su lugar, el lugar del pastor Hugo, para enseñar, para cantar, para hacer otro. Su esposa enseñaba en la escuela dominical, sus niños eran. Pero buenísimo. Y ¿sabe qué? Aún en la nueva iglesia, Dios levantó muchachos que podían cantar, que podían enseñar la escuela dominical. ¿Sabe qué? Cuando comenzamos una nueva iglesia, uno, extiende nuestro alcance. Dos, da lugar para más obreros. Obreros en la nueva iglesia, obreros en la iglesia presente. Pero necesitamos comenzar más iglesias. Tercero, comenzando una iglesia, nos empuja a orar más. O sea, ya que estamos perdiendo personas fieles, ¿no? Ya que estamos perdiendo personas que apoyan económicamente a la iglesia, que ayudan, que son fieles, etc. Mira, ya necesitamos ayuda. En el momento de necesidad, oramos. Te voy a ser honesto. Cuando mi auto anda bien, cuando mi familia anda bien de salud, cuando tengo dinero en el bolsillo, cuando tengo comida en la mesa, cuando todo me va bien, ¿para qué orar?
ya me va bien. Uno dice, pastor, usted no debe hablar así. Yo sé, mira, discúlpeme, pero lo que quiero decir simplemente, querido, cuando las cosas andan, pero perfecto, buenísimo, no tenemos tanta necesidad de orar. Pero cuando mis hijos están mal de salud, digo, Señor, ayúdame, por favor, ayuda a mis hijos, que no tengo poder, no lo puedo hacer. Señor, ayúdame. Y a veces Dios trae cosas a nuestra vida no para que suframos, sino para que miremos arriba diciendo, Señor, ayúdame. ¿Sabe lo que hará una nueva iglesia? Nos forzará, nos empujará a orar mucho más en nuestras vidas. Una iglesia, cuando comenzamos una nueva iglesia, hay fervor en la iglesia. Porque ahora estamos no enfocados en nosotros mismos, enfocados en esparcir el evangelio, llevarlo rapidísimo. Permíteme darte unos pensamientos de conclusión. La función de la iglesia, de la nueva iglesia, evangelizar. La gran comisión. Cada uno es testigo. En la iglesia es el centro de evangelismo. Hechos 13, mandando misioneros a todas partes del mundo. No simplemente evangelizar, pero alimentar. Hechos capítulo 20, verso 28, ya sabemos, 1 Timoteo 3:15, entonces columna y baluarte la verdad. O sea, ellos necesitamos nosotros la sana doctrina, alimentar. 3, de servir. Cristo nos vino para ser servidos, sino para servir, ¿no es cierto? Y hay muchos que necesitan ánimo. Hay muchos que necesitan restauración, guía espiritual, consejo, etc. Hay una iglesia que puede ayudar y servirle a estas personas, servir. Y número 4, último, ser un refugio. Un lugar para las familias, un lugar para los matrimonios, un lugar para los jóvenes, para los solteros, el tener compañerismo cristiano, crecer espiritualmente. ¿Cómo necesitamos una iglesia? ¿Sabe qué? Les dejo un desafío para terminar. Oramos, cada iglesia, cada pastor presente, ora. Que cada uno de ustedes, que cada iglesia presente que está escuchando, que cada iglesia pueda comenzar una nueva iglesia de su propia congregación. Ahora que sea en el siguiente año, 3 años, 5 años, pero tener una meta, Señor, un desafío, cada uno. ¿Sabe qué? A mí me es interesante. ¿Sabe que la mayoría de nuestros misioneros, yo ahora en este momento no vivo en Argentina sirviendo como misionero en este momento, soy director de una misión, tengo el privilegio de servir a 65 familias que están en varias partes del mundo. ¿Sabe que la mayoría de nuestras iglesias no vienen de iglesias grandes? La mayoría de nuestros misioneros no vienen de iglesias grandes. ¿Sabe? Vienen de iglesia promedia de 40 a 60 personas. A veces pensamos, las nuevas iglesias, los misioneros o los nuevos pastores, las nuevas iglesias, están saliendo de las iglesias de 1000 personas. No, querido. Están saliendo de iglesias de 60 personas, de 40 a 60 personas. ¿Sabe lo que a mí me dice? Dios me puede aún usar a mí. Dios usa a personas comunes. Dios usa a iglesias comunes. ¿Y sabe qué? Dios quiere usar a tu iglesia, a mi iglesia. Dios quiere usarnos a nosotros. Entonces, ¿por qué no plantamos más iglesias? Creo que simplemente no sabemos por qué y no sabemos cómo. El por qué ya lo vimos, el cómo ya lo vimos. Entonces ahora nos toca a nosotros. Vamos a orar que Dios nos use para plantar más iglesias antes que regrese nuestro Señor Jesucristo.